vamos arrancando porque la veo a Graciela, te veo a vos, veo, no sé quién es Galaxy, Tap y a Patri, que están aguardando. Sí. Graciela a mí me hace una pregunta. La verdad, Graciela, disculpame que te la responda de esta forma, con total honestidad. Si tuviera la fórmula, sinceramente, en este momento yo estaría hablando en las Bahamas y vos estarías acá sentada en la puerta de tu casa. O sea, disculpame que te lo hable con total honestidad de todo, pero bueno, es así. No, lo que podemos... Aparte de economista es chistoso, Graciela. Yo lo conozco un poco y... Pero bueno, es así de distendida la cosa porque la realidad es una charla de amigos. Él es un amigo, Facundo, y bueno, se prestó para que podamos hablar un poquito y tratar de entre todos llegar a poder acercarnos a una idea o llevarnos una idea de la realidad y ver cómo podemos, desde donde estamos nosotros, ayudar o buscarle el sentido a todo esto que nos está ocurriendo. Así que bueno, Facu, hacé la introducción vos, bienvenido y manejate en libertad, vos ya sabés cómo es esto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes también por tomarse su tiempo para escuchar a este pelado loco, ¿sí? Hablando un poco de la realidad. Vamos a hablar de la realidad, y también en su momento me gustó mucho la temática con la cual, digamos, nos manejamos en este ámbito, que es un ámbito distendido. O sea, trato de no hacer ningún tipo de monólogo porque sé que los voy a aburrir. Y no voy a comentar nada que ya sabemos todos cómo está la situación actual del país. O sea, lamentablemente a futuro estoy viendo un panorama muy gris a corto plazo, que se va a ir también decrecentando ya para el año 2021, fines del 2022. No tenemos que olvidar que estamos viviendo y transcurriendo una etapa que realmente ninguno de lo que estamos acá presente, y solamente creo que nuestros bisabuelos lo padecieron con la poliomielitis allá en la década del 40, de una pandemia de esta índole. ¿Qué trajo esto? Fue que, bueno, una caída bruta del orden del PBI y a su vez de la economía a nivel mundial. Argentina no está exento, ¿sí? Por ende el coletazo nos golpea fuerte, y como siempre dicen los sabios, cuando el mundo se resfría, o sea, mejor dicho, me corrijo, cuando el mundo tose, Argentina se resfría y se engripa. ¿Sí? Bien. La verdad, Argentina este año no va a crecer, va a caer. ¿Sí? El otro día, bueno, acá con Sebastián tuvimos una pequeña charla, un pequeño comentario, y él me decía que Argentina caía un 10% en orden al PBI, y yo lo corregí y le digo, no, Seba, estamos más cerca del 20 que más cerca del 10. Él se sorprendió por el dato y después, bueno, lo pudo corroborar por otro economista Lado, sí. que habla en la televisión, que prácticamente le dijo un 18%. O sea, Disculpame que te en esto, interrumpa, en respuesta a Graciela, la fórmula lamentablemente no la tengo para sí. salir del sistema. Lo Facu, preocupante perdón un segundo. de... ¿Me Sí, escuchás? sí, te escucho, Seba. Bueno. Pero vamos a hacer un poquito. El año pasado también veníamos hablando nosotros, antes de las Sí, elecciones, y ya teníamos el PBI un 96% casi para pagar la deuda, ¿verdad? O sí, sea, que correcto. ya teníamos el 96% adentro, que ya no era nuestro y solamente íbamos a crecer un 4%. Y ahora se le suma Sí. un panorama más triste, que es este 18, 20 o 15, ponele, más o menos para estar entre los números, ¿no? Lo que ocurre este año, a diferencia del año pasado, bueno, público conocimiento, hace más de 90 días que estamos encerrados en casa. La actividad cayó abruptamente los primeros 60 días. Eso hoy por hoy se nota bastante en la recaudación impositiva. Por eso esta mañana nos desayunamos con un comunicado que está impreso en el boletín oficial, en el cual indica que a fin de año, bueno, la famosa, ¿cómo es?
prórroga de pago, se va a negociar todas las deudas fiscales. ¿Sí? Nunca se vio, ni en la crisis del 2001, ¿sí? Se vio esa famosa moratoria, como mucho se aguardó 1 o 2 meses, y ahí se lanzó una moratoria en el 2001, 2002, mejor dicho. En este caso es sorprendente que ya en prácticamente en 90 días ya estemos hablando de una gran moratoria a fin de año. Hay una caída bruta también en lo que es el comercio. Y como decíamos, también digamos, la capacidad de pago se destrozó directamente, se destruyó todo. Hoy es primero pagame en efectivo el 50% y después vemos cómo lo podemos negociar el otro 50%. Nadie, sacando los bancos oficiales, no hay banco que esté prestando créditos personales. Los que lo hacen a tasas, pero del orden del 85-90%, por más que esté prohibido por el Banco Central. Están prestando a tasas abusivas que, bueno, cada uno cuida su negocio y los privados lo cuidan mejor que nadie, por ese lado. Sí. Después, el panorama a nivel internacional, se está hablando ya de un nuevo rebrote del virus. Esto genera más temor que empatía. La persona que realmente busca un salvavidas a toda esta situación, y por ende también busca tener dinero líquido en el bolsillo. ¿Sí? Si me voy a la parte local, las exportaciones de granos, que es la vaca gorda, o sea, la vaca de Argentina, la gallina los huevos de oro, como le quieran poner, han caído abruptamente con respecto al año pasado, 2019, que hoy fue una caída superior al 35%. ¿Sí? Esto conlleva a que el precio de la soja está a niveles muy alicaídos, y a su vez también se está hablando de una renegociación de la deuda externa, que ambas posturas se han puesto un poco, vamos a ponerle el título de caprichosos, ¿sí? Sí. Que es normal en cualquier tipo de negociación cuando uno le debe plata al otro, entonces entra en ese run y en esa parsimonia de que yo te debo, bueno, te saco, te voy a entregar, que esto, que lo otro, y bueno, se Y llega vemos que sale, ¿no? Vemos un poco que sale, y también vemos hacia dónde encaminamos y cuál es el fin también. Y otro dato llamativo, muchas veces lo he hablado con varios personajes, es que siempre los negociadores de la deuda externa son ex empleados de grandes corporaciones. Sí, sí, lo hemos hablado de eso. Entonces, por más que uno, o sea, por más que uno siempre dice, bueno, vamos a negociarlo, vamos a renegociar concretamente, y vamos a dejarle un buen rédito al país, la verdad de la historia siempre el país pierde, y Argentina es un pagador, por más que nos digan polteadores o el título que nos quieran poner, toda la vida hemos pagado con intereses o crisis, siempre Argentina pagó y siempre va a terminar pagando. Eso, por ese lado, también los bonistas extranjeros se dan el tiempo para negociar y para salir a flote y esperar, digamos, en este caso puntual, una buena salida a la negociación de la deuda externa. Pregunta, Facu, con respecto a Decime. esto. Sí. ¿Tenés más o menos idea por dónde sondean? Si están pidiendo, a ver, un tiempo, dame, qué sé yo, un año de plazo y el año que viene empezamos a pagarte, o hay algo de eso que es real? ¿Sabes? Pregunto, En no sé. realidad, digamos, lo que se está solicitando, y todos los países del mundo están solicitando, es un tiempo de gracia de máximo 3 años. ¿Sí? Bien. Ese es el tiempo de gracia que se está solicitando. Los acreedores no tienen ningún tipo de inconveniente en esperar ese tiempo de gracia, siempre y cuando se le paguen los intereses. Ya lo han hecho y han esperado prácticamente 10 años desde la negociación de la deuda del 2004, o sea, esperar 3 años más no les importa, pero lo que quieren es que se le paguen los intereses. Lo que se está negociando, y estamos en el tiro y afloje de la negociación, es la cantidad de porcentaje que te voy a pagar con respecto, o sea, la renegociación de la quita de deuda, o sea,
En vez de pagarte uno, te voy a pagar el 60%. Argentina fue con el 52%, pero bueno, lo que quieren los acreedores es que se renegocie y que se haga una quita no superior a un 30%. Entonces, sí o sí, reconoceme el 30%, el 70% de la deuda. Eso es lo que quieren los acreedores, Bien. digamos, los bonistas. ¿Y Argentina Después, decía 50% o 60%? Argentina llegó a negociar, o sea, se sentó en la mesa para Sí, negociar un 52%, o sea, de quita. O sea, sí, pagar solamente y reconocer el 48% de deuda. bien. La idea del punto intermedio que vamos a estar terminando y seguramente en breve vamos a escuchar la buena noticia es que se logró una quita solamente del 40%, Bien. que es un número tolerablemente normal a este tipo de proceso, instancia de negociación de deuda. O sea, no solamente, ojo, me estoy basando en datos de 2003, efecto tequila, año 94, y también en el año 88 cuando se renegoció la deuda con los acreedores en la época de Alfonsín. Ahora, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime, es más, me gustaría, Sí, pueden abrir, si todos pueden abrir abrir. los Ahora le abro micrófonos los micrófonos porque a si no, todos, sí. Sí, la parece un verdad, monólogo que somos nosotros dos. claro, no tengo ganas de hacer un monólogo, quiero escuchar la idea de cada uno Pueden y donde abrirse los pueda ir micrófonos y ayudando preguntar. y respondiendo Claro, a claro. todos. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer, y más o menos es la que siempre se viene hablando, ¿no? Es, ¿por qué siempre llevamos a la misma receta? ¿Por qué no probamos una receta nueva? ¿Por qué no encontramos un camino nuevo? No estamos capacitados, no hay intereses creados, como más o menos recién pudiste deslizar por ahí, ¿no? O sea, si el que me está negociando la deuda trabaja o trabajó para el que me viene a cobrar, es medio complicado el tema, ¿no? Sí, sí, bueno, ya ahí estaríamos andando en un tema político que la verdad, o sea, Bueno, sí, pero siempre sacarle lo político, a ponerlo a nota de título, de saber que más o menos algunas cosas y algunas veces sucedió eso. No te digo que esté eh, sucediendo ahora, pero que sucedió en algunas el veces pasado. no, te corrijo que siempre sucedió, o Ah, sea, bueno, no, listo. no. Bueno, Además, si hacemos un poco de historia para los memoriosos, desde la época de la Baring Brother, que o sea, cuando Perón dice que yo no podía entrar al Banco Central por la cantidad de oro que tenía en el sótano, el mismo negociador con la Baring para pagarle la deuda había trabajado para el mismo banco internacional, o sea, desde qué época ya me estoy remontando. sí, sí. Y así sucesivamente han pasado distintos personajes que han tenido puestos claves, no solamente en el Ministerio de Economía, sino también en el Banco Central. Cuando hablo de puestos claves, hablo de gerente general, Sí, los que se vicepresidentes, sientan a directores. negociar y pueden tener una cierta voz para decir y decidir, ¿no? Vamos. En realidad ellos no se sienten, o sea, estos personajes no se sientan a negociar frente a frente con los acreedores, sino se mandan emisarios y se negocia la letra chica por otro lado. O sea, eso, hablando en criollo, siempre se llaman una tajada de la torta a cada uno. Perfecto. No importa qué tinte Paco, una político. Sí, decime, Graciela. preguntita. No, perdón, perdón. No, no. Al margen de la negociación de la deuda, Sí. ¿hay un plan económico para seguir adelante post pandemia? ¿Hay algo? Porque nosotros hasta ahora, este ministro de Economía, pobrecito, está sentado ahí todo el tiempo dedicándose a eso y nosotros estamos en babia. Las cosas aumentan, los DNU retienen, o sea, no vemos. Yo me siento una desprotección en cuanto al plan económico terrible. Me picanteó, Bueno, Facu. Gracias. hay una gran verdad, hay una gran verdad. A Martín Guzmán no tiene una trayectoria de administración pública. ¿Sí? Él es catedrático, ¿sí? Toda su vida trabajó en una universidad, es el protegido de Lidsky, valga la redundancia, este señor es, digamos, muchas veces fue un negociador de uno de los principales acreedores de la deuda externa argentina. Y sinceramente, en este momento no noto que haya un plan post pandemia. ¿Sí? Nos cayó como un balazo de agua fría a todos,
¿sí? Y me incluyo, los primeros 30 días no teníamos un rumbo fijo, no sabíamos para dónde disparar, ¿sí? Y hoy noto cómo que se está haciendo, o sea, tratando de tapar el sol con los dedos, ¿sí? Ojalá me equivoque. Igualmente hay una aclaración que me gustaría que tengamos todo en cuenta. Ahora en este momento se extendió lo que es la cuarentena. Seguramente se va a extender, y por lo que ya vengo escuchando a varios, hasta fines de agosto, principios de septiembre. ¿Sí? Yo creo que, digamos, hoy por hoy el ministro de Economía y junto con el presidente de la Nación están más enfocados en solucionar y renegociar la deuda externa para tener un alivio de dólares disponibles, cosa de poder solventar lo que se va a venir después de la pandemia. Ese es mi punto de vista puntual. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a encontrarnos? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Sinceramente no lo sé, y por lo que vengo oliendo va a ser una hiperinflación muy grande. Vamos a encontrarnos con un país muy destruido, ¿sí? Y ojalá que me equivoque, pero no le veo un horizonte positivo, y el horizonte que veo es más oscuro que otra cosa. Sinceramente nos vamos a encontrar con que, bueno, no solamente renegociar la deuda, sino también abrir los mercados a Argentina para que vuelva a colocar sus productos, los granos. Eso va a ser algo que va a llevar su tiempo, y realmente algo que me tengo que corregir con la frase es ¿qué vamos a encontrar? Y aparte, ¿cuándo va a salir la famosa vacuna o la famosa cura para este virus? ¿Sí? Porque todos tenemos en el inconsciente nuestro que, bueno, 2020 ya está, ya pasó, ya salimos. Supongamos que hoy estamos al día 31 de agosto y salimos toda a la calle, nos cruzamos, nos juntamos con Juan Pérez a los famosos asados que tenemos guardados, escondidos ahí, esperando para comer, entre todos en familia y digamos, la mayoría de la gente. Y yo no sé si en el 2021, de vuelta en marzo, o en abril, o en mayo, nos tenemos que de vuelta a guardar en casa. Y eso no lo sabemos nadie, y hoy estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud calcula que para fin de año, o sea, para diciembre del 2020, habría una producción de, no sé, millones de vacunas. Perfecto, pero ¿a quién irían a vacunar primero? ¿A nosotros, que somos, discúlpenme la expresión, el culo del mundo? ¿O a Europa, Asia o Estados Unidos? Bajo la cabeza que primero van a vacunarlos a ellos, y después el rezago de las vacunas llegarán acá a Latinoamérica y por ende a Argentina. Salvo que, bueno, algún pudiente pueda hacer algún viaje a esos países europeos y poder vacunarse. Pero lamentablemente, Graciela, por lo que la respuesta, vos ya te das cuenta que no encuentro, no hay nadie que está pensando una post-pandemia, sino lo primero que se está pensando es qué nos vamos a encontrar cuando cuando se levante la pandemia, cuando se levante la barrera. Y esa es la verdad, digamos, de lo que yo estoy observando y lo que están observando también mis colegas. O sea que digamos, post pandemia no hay plan. Digamos, hoy por hoy no hay como un plan de decir, bueno, mirá, vamos a intentar por acá, o buscarle la manera. Y esto lo tiro como, por ahí no tenés respuesta, Facu, porque esto no lo habíamos charlado, pero sé que sos un tipo que conoce y que andás en todo terreno. Pero, por ejemplo, la próxima charla que estoy preparando tiene que ver con las 200 millas marítimas, ¿sí? Porque nosotros siempre hablamos de lo agroexportador, pero ¿por qué hay, por ejemplo, ahora una flota de 30 barcos chinos dando vuelta en la milla 201 durante el día y entran en la noche? Y mismo los chilenos, escuché una noticia ahora, hicieron la Armada chilena en el Cabo de Horno. Hola, Seba. Sí, ¿me escuchás? Bueno, Sebastián quedó colgado. Bueno, no sé si te respondí tu pregunta, Graciela. Sí, me respondiste. Lo que pasa, viste que trascienden en las redes. Nosotras con Sebastián y yo tengo varias
varios grupos, están circulando que hay dinero duplicado, billetes de 1000 con la misma numeración. O sea, el descontrol en cuanto a la impresión es tan grande que y plan económico me parece que no hubo nunca, Facu. Me parece que no vinieron preparados para eso, porque no tienen previsto nada. Expropiar, ese es el plan, no sé. No, tampoco la idea es expropiar. O sea, desde mi punto de vista, creo que al ministro de Economía actual, a Martín Guzmán, o sea, el momento que le ofrecieron sentate en el sillón del Ministerio de Economía o bueno, tengo otro nombre ahora, de Hacienda, discúlpenme que no me puedo adaptar al nuevo nombre. Tu misión número 1 era negociar la deuda. ¿Sí? Tratar de negociar el pufo que, hablando en criollo, que nos dejaron, que nos dejó Macri. Esa era la misión número 1 para Martín Guzmán. Una vez que se terminaba de negociar la deuda, bueno, cambiar, borrón, sacamos a Martín y que venga el que viene pidiendo pista para sentarse en el Ministerio de Economía. Hola, ¿me escuchás ahora, Facu? En el medio, sí, ahora sí te escuchamos. Me escuchás, bueno. La historia entonces, que en el medio, bueno, como siempre apareció pasa, este tema del virus, del COVID-19, que, como dijo el ministro de Salud, nunca esperábamos que llegue a Argentina, siempre esperábamos que ocurra en Asia o en Europa y allá en otro orden. Pero bueno, llegó a Argentina. Sucedió. La verdad, al modo personal le estamos prestando mucha atención al COVID-19, que es preocupante, sí es preocupante, pero estamos dejando de lado otro tipo de virus, de otro tipo de pandemias locales, que llámese el dengue, los mosquitos. También ahora estaba observando que hay un brote importante de sarampión, y uno dice, sarampión, si eso ya lo erradicamos prácticamente, digo, lamentablemente por faltas de vacunas o por no haber, digamos, prevenido con campañas importantes, bueno, logramos esos brotes que no los teníamos guardados. Vaya a ser uno donde hace rato que no teníamos un caso de ese índole. Pero bueno, eso, mi idea puntual es que termina la pandemia, se negocia la deuda y bueno, Martín Guzmán lamentablemente va a pasar a otro lado, va a quedar como un cuadrito más dentro del Ministerio de Economía. O sea que volvemos a hacer y otra vez a repetir la misma historia, como por ejemplo cuando empezó Mauricio Macri su gestión, lo puso a Prat-Gay, pagó, fue fusible y después se fue, digamos. Sí, o sea, sí, igual. Levantaron el cepo, lo usaron para levantar el cepo. A Guzmán lo están usando para renegociar la deuda y después, bueno, destino incierto, puede quedar como no. No. Igualmente, a ver, hay un tema puntual que Macri, o sea, la idea del expresidente Macri siempre fue que el mercado autorregule todo. Estamos en Argentina, o sea, somos argentinos, no existe esa palabra que el mercado autorregule todo. Nos gusta siempre tener un árbitro en el medio, el cual nos marque la cancha, nos marque de qué forma tenemos que caminar. En mi humilde opinión, nosotros como argentinos siempre somos los más... los adolescentes, si no nos ponen un castigo, nunca tratamos, o sea, a lo que voy es, la idea puntual es, nosotros siempre tratamos de ser más transgresores de lo que somos. ¿Sí? O sea, si nos dicen prohibido utilizar el césped, bueno, de pronto caminamos todos sobre el césped. Hoy por hoy nos están pidiendo por favor que nos quedemos en casa para evitar los contagios. En realidad, podemos salir de casa. Lo que queremos es no, o sea, lo que, digamos, el mensaje subliminal es no estar en contacto cercano con otra persona, o sea, para evitar el contagio. Esa es digamos, lo que tenemos que aprender. Es que en el momento que nos digan, bueno, arreglate con lo que podés, es la idea puntual y hacia dónde va la economía en este país. ¿Sí? Disculpame que te interrumpa, Facu. Sí. Yo ahora pego acá. Sí. De nuevo, cópienselo para entrar, el ID nuevo, porque en 10 minutos se corta. Así seguimos charlando un poquito más. ¿Está bien? Bárbaro.
¿sí? No sé si alguien más quiere Juan, hacer un Alberto, comentario. Remy, Patri, el que quiera puede preguntar. ¿Eh? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, ¿cómo Juan. andás? Bien. Voy a aprovechar yo que justo estabas hablando del tema. Voy a entrar primero por el lado del sarampión, donde yo soy papá de un nene chiquito y bueno, nos tocó venir desde inclusive la provincia de Mendoza hace no mucho tiempo y la vacuna tenía un problema bastante grande de que no había en los distintos centros de salud. El tema de la salud y el tema de los chicos, bueno, por una situación personal siempre ha estado en el foco de mi atención. Sí. Y después, a las grandes plagas que vos decías que tenemos hoy, el cólera, el dengue, tenemos que sumarle una que desde hace muchísimo tiempo y a la que nunca se le puso atención, que por ejemplo es una de las grandes pestes del norte argentino, que es el mal de Chagas, donde sabemos que la vivienda, donde sabemos que la precariedad de los lugares se prestan para esas situaciones. Y hoy actualmente estamos viendo en nuestros propios distritos el crecimiento de cañaverales, cosas que por ahí nosotros no teníamos acostumbrados a ver, el hecho de que la basura sea parte y que la hayamos tomado como parte natural. Sí. Lo peor, naturalizar las cosas que están mal es una de las, como vos tratabas de decir recién, es una de las cosas que los argentinos tenemos por costumbre. Cuando tuve la oportunidad de hacer un curso afuera, dijeron, los argentinos tienen 3 malas palabras, y el otro día se lo comentaba a Seba, y las 3 malas palabras en Argentina son límites, control y prevención. No sabemos controlar, no sabemos prevenir, y por sobre todas las cosas no conocemos el límite, porque el límite está establecido. Hay leyes para cada cosa, lo que pasa es que siempre tratamos de ir por, como aquí por autopista, que usted le dice, acá trata uno de ganar más lugares por el costadito que sabe que está terminantemente prohibido por Ley Nacional de Vialidad. Sí. En eso concuerdo plenamente con vos, Juan, y a su vez también te agrego que algo que lo estuvimos charlando, creo que el viernes pasado, también por este ámbito, fue... el viernes pasado. Exactamente, el renacer constantemente, cada 4 años volvemos a renacer en Argentina, o sea, y no importa la bandera política que ganó, que lo mismo un gobierno con continuidad, ¿sí? O sea, volver de vuelta a foja cero y arrancar de vuelta. Y llega momentos como que decís, bueno, construyo sobre ya lo construido y sigo construyendo, y no me importa qué gasto tengo que hacer, pero sigo construyendo. O sea, como que no hay mejor dicho, no existe el plan de país. No existe un plan que, no solamente, ojo, con esto también quiero una aclaración. Sebastián me conoce y sabe bien que yo o sea, mi idea política en este lado la estoy dejando, digamos, aparte, pero noto como que desde el año prácticamente 65, o sea, desde Onganía hasta la actualidad, y hasta con el regreso de Perón al país, no hay un proceso que vos digas, bueno, puta, este político realmente veo que está volviendo de vuelta a, digamos, a reformular y no armar de todo de cero como lo hizo el anterior, sino directamente el que está hoy, obviamente está arrancando de cero, o sea, negociando ya sea la deuda, negociando con los acreedores externos, o sea, los acreedores locales. Ahí Graciela puso en énfasis el tema de la expropiación de esta empresa Vicentín. Ahora que te paro un minuto, sí. Facu. Recién falló un juez, dice, declarándolo ilegal la expropiación. O sea que el juez ya falló y dijo que no pueden expropiar. Ahora hay que ver qué va a pasar, ¿no? Es que en realidad, digamos, sí, ya lo charlamos. Realmente o sea, no tiene legalidad lo que querían hacer. Sin entrar en política, ¿no? Digamos, vamos a lo judicial, no a la política, para que no empecemos a pelear. Igualmente hay, o sea, poniendo énfasis en la charla que tuvo el presidente Fernández con
esta señorita cronista Cristina Pérez, Sí. me hizo releer un poco mucho la Constitución Nacional, y hay un Buenísimo. párrafo de la Constitución Nacional que dice que el Estado argentino puede expropiar cualquier empresa privada que esté en suelo argentino. Eso, la verdad, yo no lo sabía, y lo primero que hice fue, esperemos un segundo, a ver quién de los dos está equivocado, porque no me quedo con el cuento de lo que me mencionan los medios, porque los medios muchas veces son mercenarios que van por el billete de cada uno. Seguramente. Pero bueno, ese es mi último punto de vista. Lo que decís vos, Juan, es verdad. O sea, directamente se dejó de lado, y hay algo que también hay que aclarar. El gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Salud directamente lo desmó a una secretaría. O sea, ¿qué significa secretaría? Y tenés menos plata para generar vacunas o para generar partidas que para dedicarte a la salud del pueblo argentino. Claro. Algo totalmente todo lo contrario que está haciendo ahora en este momento el doctor Fernández. O sea, volvió a que el ministerio darle la categoría y el título del ministerio. Eso también al doctor Ginés lo pone en otra coyuntura de decir, bueno, tengo más dinero para poder abarcar el tema y crear más camas, lamentablemente, para asistir a la gente que tenga COVID-19. Igual, disculpa que te interrumpa, Paco, en ese tema. No solo fue acá en Argentina, sino que fue un poquito la indicación que dio el Fondo Monetario Internacional a varios países del mundo de que empezaran a recortar en salud, como que, a ver, como quien dice, mira, no pagues la prepaga porque nunca lo usás. Es un gasto que vos hacés y no lo vas a usar nunca, porque nunca sos un tipo fuerte, sos una mujer fuerte. Y entonces basarnos en eso, y que cuando nos agarra una enfermedad nos encuentra desprotegidos con un montón de cosas, porque lamentablemente, si recortás en salud, volvemos a lo mismo. Pasa lo que decía Juan del sarampión, lo que vos también comentabas, la prevención no está, el control no está, entonces empezamos a hacer agua por todos lados, ¿me entendés? Y yo creo que es algo que hace tiempo venimos teniendo problemas nosotros. Con la salud, ¿no? Con los presupuestos de salud, educación. También te agrego algo que es muy importante, y es una pandemia ya... Ahora un segundo, te corto un segundo para aclarar algo. Yo pegué, lo vuelvo a decir para que podamos participar y seguir hablando. En el costado, en el chat, tienen pegado de nuevo el ID de la segunda reunión que vamos a hacer, que entramos inmediatamente, ¿sí? Y pegué mi teléfono por si alguno no puede ingresar, como para que podamos ingresar todos. Bárbaro. Dale, que te queda un minuto, te queda. No, yo creo que, a ver, hay una pandemia que es la más importante y la más fuerte, y que hasta el momento nadie se ha sentado a solucionarla, que es el hambre. Sí. Esa es la peor pandemia que hoy por hoy tenemos en Argentina, cuando somos un fabricante de alimentos, que realmente es más preocupante que la pandemia, o sea, más preocupante que la del Chagas Massa, porque donde hay hambre, hay Chagas. O sea, esa es la que realmente ningún político, ningún jefe de Estado, ningún jefe provincial, municipal, se ha sentado a estudiar y a encontrarle una solución. ¿Sí? Sí. La solución yo tampoco la tengo. Tendríamos que releer muchos libros y ver, digamos, consensuar entre muchas banderas políticas para ver cómo podés encarar este problema puntual y salir para flote y para adelante, porque no solamente, no es necesario irse muy lejos. Yo, o sea, tengo el privilegio de vivir en Capital Federal, pero puedo hacer 1 o 2 cuadras y ya encuentro gente en situación de calle y gente que tiene hambre. Y la gente que vive, bueno, en provincias o en el conurbano bonaerense también lo ve diariamente y constantemente. O sea, son cosas que van a pasar. Ahí Sebastián me dice que se va a cortar.